El médico de los caminos olvidados. El llamado. El amanecer se derramaba sobre la Sierra Madre Occidental como un lienzo de acuarelas, pintando los cielos con tonos de naranja, rosa y un suave amarillo que gradualmente desplazaba las sombras de la noche. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el ocasional canto de un gallo lejano y el murmullo suave del viento entre los pinos centenarios. En medio de este paisaje inmutable, la pequeña casa de adobe de Miguel Hernández comenzaba a cobrar vida. Las primeras luces del día se filtraban a través de las ventanas rectangulares, proyectando sombras tenues sobre los mapas y documentos médicos que cubrían su escritorio. Miguel, de 35 años, ya estaba despierto. No era la primera vez que el sueño lo eludía, especialmente cuando una nueva expedición médica estaba próxima a comenzar. Su rostro, curtido por años de trabajo bajo el sol de las montañas, mostraba una mezcla de cansancio y determinación. Líneas sutiles alrededor de sus ojos oscuros revelaban historias de noches en vela, de batallas contra enfermedades y against la adversidad. Se levantó con movimientos lentos pero precisos, como si cada uno estuviera calculado. Su cuerpo, aunque delgado, irradiaba una fortaleza poco común. Años de trabajo en las comunidades más remotas de Jalisco habían transformado su físico en algo más que un simple médico, era casi un aventurero de la salud. La cocina pequeña pero ordenada era el reflejo de su personalidad. Cada utensilio en su lugar, cada objeto con un propósito definido. Preparó café en una vieja cafetera de aluminio, el mismo modelo que había pertenecido a su abuelo. El aroma pronto llenó la habitación, mezclándose con el olor a madera y tierra mojada que entraba por la ventana abierta. Mientras bebía su café, Miguel revisó mentalmente los preparativos para el viaje. La próxima expedición sería particularmente desafiante. Habían recibido informes de una comunidad indígena en las profundidades de la sierra que llevaba meses sin atención médica. Un brote de lo que parecía ser una infección respiratoria había dejado a decenas de personas enfermas. Elena Ramírez, su compañera y enfermera de confianza, llegaría pronto para ayudar con los últimos preparativos. Juntos habían recorrido cientos de kilómetros, atravesando terrenos que para muchos serían intransitables, llevando esperanza y salud a comunidades olvidadas. Un ruido en la entrada lo sacó de sus pensamientos. Elena había llegado temprano, como siempre. «Buenos días, doctor», saludó con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno y expresivo. A sus 28 años, Elena representaba una nueva generación de profesionales de la salud, comprometida, práctica y con un profundo sentido de servicio. «Buenos días, Elena», respondió Miguel, devolviendo la sonrisa. «¿Listos para otro día en el camino?». Elena comenzó a desempacar los equipos médicos que había traído. Estetoscopios, medicamentos, vendas, equipos de diagnóstico básico. Cada objeto era colocado con precisión, como si fueran piezas de un complejo rompecabezas. «Los informes de San Miguel de las Montañas no son alentadores», comentó Elena mientras organizaba los medicamentos. «Parece que el sistema inmunológico de los niños está particularmente vulnerable. Necesitaremos vacunas, antibióticos y mucha hidratación». Miguel asintió. Sabía que cada viaje era más que una simple misión médica. Era un acto de resistencia contra un sistema de salud que sistemáticamente ignoraba a las comunidades más vulnerables de México. Recordó su decisión de abandonar su próspera práctica privada en Guadalajara hace 3 años. Sus colegas lo consideraban loco, su familia no comprendía. «Estás desperdiciando tu talento», le decía su padre constantemente. Pero Miguel había descubierto algo que iba más allá de la medicina tradicional, un llamado profundo de servicio. Su transformación no había sido repentina. Había sido un proceso gradual, alimentado por experiencias que lo marcaron profundamente. La memoria de pacientes que no pudo salvar en la ciudad, comunidades enteras sin acceso básico a la salud, niños con enfermedades prevenibles, todo había contribuido a su decisión actual. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, interrumpiendo su viaje mental. Miguel sonrió. «En el camino que nos espera. En todas las vidas que podemos cambiar hoy».
La camioneta Toyota, ya cargada y lista, los esperaba afuera. Era un vehículo resistente, con más de 15 años de servicio, pero perfectamente mantenido. Cada abolladura, cada raspón en su pintura era como una medalla de honor, testimonio de cientos de viajes a través de terrenos desafiantes. Mientras cargaban los últimos equipos, don Rafael, un líder comunitario indígena de 65 años, llegó para despedirlos. Su presencia era como un ancla, una conexión profunda entre la medicina occidental y las tradiciones milenarias de las comunidades serranas. Que los espíritus de la montaña los protejan, dijo en un español mezclado con su lengua nativa, ofreciendo a Miguel un pequeño amuleto tallado en madera. Miguel lo recibió con respeto, consciente del profundo significado del gesto. Finalmente, todo estaba listo. El motor de la camioneta rugió, rompiendo el silencio de la mañana. Un nuevo viaje comenzaba, cargado de esperanza, desafíos y la promesa de salvar vidas en los rincones más olvidados de México. La sierra los esperaba, con sus secretos, sus enfermedades y su inmensa necesidad de atención médica. Raíces y promesas. El camino serpenteaba entre montañas como una cicatriz gris sobre el verde intenso de la sierra. La camioneta de Miguel avanzaba con dificultad, esquivando piedras y baches que parecían desafiar cada kilómetro recorrido. Elena revisaba el mapa, sus dedos recorriendo las líneas sinuosas que marcaban los territorios más remotos de Jalisco. El silencio dentro del vehículo era interrumpido únicamente por el ruido del motor y el ocasional crujir de los instrumentos médicos que se movían en el maletero. Miguel conducía con la concentración de quien conoce cada curva, cada desafío que la sierra puede presentar. Pero sus pensamientos viajaban muy lejos de la carretera actual. Regresaban 3 años atrás, al momento que había cambiado todo en su vida profesional y personal. Era un día caluroso en Guadalajara. Miguel era entonces un cirujano respetado, con una clínica privada que era la envidia de sus colegas. Trajes impecables, consultorios modernos, pacientes de clase alta que lo buscaban por su reputación de médico brillante. Recordaba con claridad el caso que lo había transformado. María, una niña de 12 años de una comunidad rural, había llegado a su consultorio en un estado crítico. Una infección que en la ciudad se habría tratado fácilmente la estaba consumiendo en silencio. No tenemos dinero para los estudios, había dicho su madre, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Miguel había hecho lo que cualquier médico de su estatus habría hecho, derivarla a un hospital público, lavándose las manos de cualquier responsabilidad adicional. Semanas después se enteró de que María había muerto. No por la complejidad de su enfermedad, sino por la simple falta de atención médica oportuna. Ese momento marcó su vida para siempre. Elena lo observaba de reojo. Conocía esa mirada perdida, ese viaje mental que Miguel hacía constantemente. Habían trabajado juntos por años, y sabía que cada kilómetro recorrido era también un kilómetro de redención personal. Estamos cerca de San Miguel de las Montañas, dijo Elena, interrumpiendo sus reflexiones. El paisaje comenzó a transformarse. De las montañas densamente pobladas de pinos, se abrió un valle donde se dibujaban las primeras construcciones de adobe. Casas simples, techos de zinc, pequeñas parcelas de cultivo que parecían luchar contra la dureza del terreno. Don Rafael los esperaba. Alto para su edad, con el rostro curtido por décadas de vida en la sierra, representaba más que un líder comunitario. Era un puente entre dos mundos, el indígena y el occidental. Bienvenidos, saludó con una voz que sonaba como el eco de las montañas. Miguel y Elena comenzaron a descargar el equipo médico. No era una simple visita, era casi un ritual. Cada medicamento, cada vendaje, cada jeringa representaba un acto de esperanza para comunidades que pocas veces recibían atención médica. Tenemos varios casos complicados, explicó don Rafael mientras caminaban hacia la pequeña clínica comunitaria. Los niños están sufriendo una enfermedad respiratoria que no cede. La clínica era poco más que una habitación grande con algunas camas, un escritorio y estantes improvisados. Nada que se pareciera a los modernos consultorios de Guadalajara. Pero para esta comunidad,
representaba el único contacto con la medicina occidental. Las madres comenzaron a llegar con sus niños. Miradas expectantes, mezcla de esperanza y desconfianza. Para muchas, los médicos habían sido históricamente figuras distantes, asociadas más con el dolor que con la cura. Elena comenzó a examinar a los primeros pacientes. Su método era diferente al de Miguel. Más que diagnosticar, ella establecía una conexión. Hablaba en voz baja, tranquilizaba, explicaba cada procedimiento. Miguel observaba, admirando la capacidad de Elena para trascender las barreras culturales y lingüísticas. Ella había nacido en una comunidad similar, entendía los códigos no dichos, los silencios más elocuentes que cualquier palabra. El primer día de trabajo fue intenso. Neumonía infantil, desnutrición, infecciones respiratorias. Cada diagnóstico era más que un protocolo médico, era una sentencia de vida o muerte. Al caer la tarde, Miguel y Elena compartieron un momento de reflexión. La pequeña cocina de la clínica olía a café recién hecho y a hierbas medicinales. Cada niño que salvamos, dijo Miguel, es un mundo que se transforma. Elena asintió. Sabía que esas palabras iban más allá de una simple frase motivacional. Representaban el núcleo de su misión, su razón de ser. La noche cayó sobre San Miguel de las Montañas. Las estrellas parecían más cercanas, más brillantes. Un silencio profundo envolvía la comunidad, interrumpido solo por el ocasional ladrido de un perro lejano o el murmullo del viento entre los árboles. Miguel miraba por la ventana. Sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. Sombras del pasado. El tercer día en San Miguel de las Montañas amaneció diferente. Una niebla espesa cubría el valle, envolviendo las casas de adobe como un velo gris que parecía presagiar algo extraordinario. Miguel despertó con una sensación extraña, un presentimiento que le oprimía el pecho más allá de cualquier diagnóstico médico. Elena ya estaba preparando el desayuno cuando él salió de su habitación. La pequeña cocina de la clínica comunitaria hervía con el aroma de café recién molido y tortillas calientes. Don Rafael estaba sentado en una silla de madera, su mirada perdida en el paisaje brumoso. Hoy será un día difícil, dijo el anciano sin voltear, como si pudiera leer el futuro en las sombras de la mañana. Miguel no respondió inmediatamente. Había aprendido a respetar la sabiduría de don Rafael, un hombre que parecía conocer los secretos más profundos de la sierra. La mañana comenzó con la llegada de un grupo de familias. Madres con niños envueltos en mantas, ancianos con dolencias crónicas, jóvenes trabajadores marcados por años de trabajo duro en la tierra. Cada uno traía consigo una historia, un fragmento de dolor que esperaba ser sanado. Un caso en particular capturó la atención de Miguel. Un bebé de apenas 3 meses, con signos claros de deshidratación severa y una infección respiratoria que amenazaba su frágil existencia. Sus ojos, apenas abiertos, parecían suplicar por un milagro. El padre, un hombre joven de no más de 25 años, sostenía al bebé con una mezcla de miedo y esperanza. Sus manos, ásperas por el trabajo en el campo, temblaban imperceptiblemente. «Por favor, doctor», suplicó, «es nuestro único hijo». Miguel comenzó el examen con la precisión de un cirujano y la compasión de un padre. Cada movimiento era calculado, cada decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Elena preparaba los sueros, organizaba los medicamentos. Su trabajo era como una danza silenciosa, cada paso coordinado con Miguel, como si pudieran comunicarse sin palabras. Mientras trabajaban, Miguel sintió algo familiar en el rostro del padre. Un recuerdo lejano comenzó a tomar forma en su mente, como una fotografía antigua que gradualmente se volvía nítida. Años atrás, en Guadalajara, había un caso similar. Un bebé que no pudo salvar. La memoria lo golpeó con la intensidad de un puñetazo. «¿Estás bien?», preguntó Elena, notando su momentánea distracción. Miguel asintió, pero sabía que algo más estaba sucediendo. El bebé comenzó a estabilizarse. Los signos vitales mejoraban lentamente,
como si cada gota de suero fuera un susurro de esperanza. Miguel trabajaba con una intensidad casi sobrenatural, como si en este momento pudiera redimir todos sus fracasos pasados. Pasaron horas. La tensión en la pequeña clínica era palpable. Familias esperaban afuera, rezando en silencio. Don Rafael había comenzado a preparar una ceremonia tradicional de sanación, mezclando rituales antiguos con la esperanza moderna de la medicina. Fue entonces cuando sucedió. El padre del bebé, mientras Miguel lo observaba trabajar, dejó caer accidentalmente un medallón. Miguel lo recogió y su mundo se detuvo. El medallón era idéntico al que había visto años atrás. Pertenecía al primer bebé que no pudo salvar, el caso que lo había hecho abandonar su práctica en la ciudad. ¿De dónde sacaste este medallón?, preguntó Miguel, su voz temblando. El padre lo miró con sorpresa. Perteneció a mi hermano. Murió siendo un bebé hace años. Un círculo se cerraba. Un destino que parecía querer darle a Miguel una segunda oportunidad. La tarde caía sobre San Miguel de las Montañas. El bebé dormía, sus signos vitales ahora estables. Miguel salió de la clínica, necesitando aire, necesitando procesar lo que acababa de suceder. Don Rafael lo esperaba afuera. A veces, dijo el anciano, los caminos de la vida nos llevan donde más necesitamos estar. Miguel comprendió que este viaje era más que una misión médica. Era una oportunidad de redención, un encuentro con su propio pasado. La sierra guardaba secretos. Y ese día, uno de ellos había sido revelado. Conexiones invisibles. El día siguiente amaneció con una luz diferente sobre San Miguel de las Montañas. A primera hora de la mañana, Miguel se encontraba sentado fuera de la pequeña clínica, sosteniendo el medallón que había encontrado el día anterior. Sus dedos lo acariciaban con una mezcla de asombro y reflexión, como si el objeto pudiera revelar los secretos que tanto lo intrigaban. Elena lo observaba desde la puerta, una taza de café humeante en sus manos. Conocía lo suficiente a Miguel para saber que algo lo perturbaba más allá de los desafíos médicos habituales. ¿Quieres hablar?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio de la mañana. Miguel levantó la mirada. Sus ojos, normalmente seguros y decididos, ahora mostraban una vulnerabilidad que pocas veces dejaba ver. ¿Recuerdas el caso que me hizo dejar Guadalajara?, comenzó, el bebé que no pude salvar? La historia regresó como una ola de recuerdos. Hacía 5 años, Miguel era un cirujano de renombre en la ciudad. Su consultorio era un modelo de eficiencia moderna, sus pacientes pertenecían a la élite económica de Jalisco. La medicina para él era entonces un negocio, una práctica mecánica lejos de cualquier vocación de servicio. El caso que lo cambió todo involucró a un bebé de una familia humilde. Una serie de complicaciones que, con los recursos adecuados, habrían sido tratables. Pero la burocracia, la falta de acceso y su propia indiferencia habían sentenciado al pequeño. El padre de ese bebé se llamaba Carlos Ramírez, dijo Miguel. Trabajaba como jornalero en las haciendas cerca de Guadalajara. Elena se sentó a su lado. Algo en el tono de Miguel le indicaba que esta historia tendría implicaciones más profundas. Y el medallón que encontraste ayer, lo instó a continuar. Pertenecía a Carlos. Lo había visto aquella vez en el hospital. Un medallón con la imagen de San Judas, el santo de los casos imposibles. Don Rafael se acercó, como si hubiera sido convocado por la conversación. Su presencia era siempre de ese modo, misteriosa, casi mágica. Los caminos de la vida son como los ríos de la sierra, dijo el anciano. Parecen separados, pero always encuentran su cauce. El destino parecía jugar un juego extraño. El padre del bebé que Miguel acababa de salvar era hermano de Carlos Ramírez, el hombre que años atrás había perdido a su hijo en sus manos. Una coincidencia que iba más allá de lo casual. La mañana avanzó con su rutina médica. Pacientes llegaban, eran atendidos. Pero Miguel sentía que algo más importante estaba sucediendo, una trama que iba más allá de los diagnósticos y los tratamientos.
fue durante el almuerzo cuando todo comenzó a tomar forma. El hermano del bebé salvado, llamado Juan, se acercó a Miguel. Traía consigo una historia que completaría el rompecabezas. Mi hermano Carlos me contó sobre un médico de la ciudad, comenzó Juan. Un doctor que lo había tratado mal años atrás, cuando perdió a su hijo. Miguel sintió que el mundo se detenía. Ese médico era yo, respondió, sin intentar justificarse. La conversación se desarrolló como un encuentro entre dos mundos. Juan no mostraba rencor. Más bien, parecía ver en Miguel una oportunidad de cerrar un capítulo familiar de dolor. Mi hermano nunca superó la pérdida de su hijo, dijo Juan. Pero algo le decía que algún día encontraría paz. Elena observaba la escena, consciente de que estaban presenciando algo más que un simple encuentro. Era una reconciliación con el pasado, una sanación que iba más allá de lo médico. Don Rafael, que había permanecido en silencio, finalmente habló. A veces, dijo, los espíritus de la montaña nos guían a donde necesitamos estar. No por casualidad, sino por un propósito. El día comenzaba a declinar. La luz anaranjada de la tarde pintaba los contornos de la sierra. Miguel sostenía ahora el medallón, no como un objeto de culpa, sino como un símbolo de redención. La clínica seguía funcionando. Enfermos llegaban, eran tratados. Pero algo había cambiado. Miguel ya no era solo un médico. Se había convertido en un puente entre mundos, entre historias de dolor y esperanza. Esa noche, mientras la sierra se cubría de estrellas, Miguel comprendió que su viaje había sido más que una misión médica. Era un viaje de reconciliación, de sanación personal y colectiva. Los secretos de la montaña habían sido revelados. Y con ellos, una nueva posibilidad de paz. Desafíos ocultos. El sonido de la tos seca cortaba el silencio de las montañas. Un viento gélido azotaba las pequeñas chozas de adobe, transportando consigo un enemigo invisible que amenazaba con destruir comunidades enteras. La enfermedad respiratoria había llegado sin avisar, como un intruso silencioso que se deslizaba entre los más vulnerables. Miguel observaba los mapas extendidos sobre una mesa improvisada. Cada punto marcaba una comunidad afectada, una constelación de sufrimiento que se expandía como una mancha de tinta sobre el papel. Sus dedos trazaban rutas, calculando estrategias de intervención que parecían más un desafío imposible que un plan de acción. Elena entró con un nuevo informe. Sus ojos, normalmente llenos de esperanza, mostraban un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. Los últimos datos son preocupantes, dijo, extendiendo una carpeta repleta de estadísticas y gráficos. Las cifras hablaban por sí mismas. En menos de 2 semanas, el brote había infectado a más de 200 personas en 5 comunidades diferentes. La mayor parte de los afectados eran niños y ancianos, los más susceptibles a las complicaciones respiratorias. Necesitamos un plan integral, murmuró Miguel, más para sí mismo que para Elena. Su mente trabajaba como un complejo mecanismo, analizando cada variable, cada posible escenario. Don Rafael entró silenciosamente en la habitación. Su presencia era como un ancla, una conexión profunda con las comunidades que más necesitaban ayuda. Traía consigo no solo información, sino también una sabiduría ancestral que ningún libro médico podría capturar. Los ancianos hablan de una enfermedad similar hace décadas, comenzó don Rafael. Su voz era un susurro que contenía siglos de memoria. Pero nunca había sido tan agresiva. Miguel comprendió inmediatamente la importancia de aquellas palabras. No se trataba solo de un brote médico, sino de un fenómeno que trascendía lo puramente científico. Cada enfermedad tenía una historia, un contexto que iba más allá de los síntomas y los tratamientos. La estrategia comenzó a tomar forma. No sería suficiente con medicar. Necesitaban educar, prevenir, crear una barrera de conocimiento que protegiera a las comunidades. Necesitamos traductores en cada comunidad, propuso Elena. No solo lingüísticos, sino culturales.
Alguien que pueda explicar los protocolos médicos respetando las tradiciones locales. Don Rafael asintió. Su red de contactos en las comunidades indígenas sería crucial. Conocía a cada líder, entendía cada matiz cultural que podría facilitar o dificultar la intervención médica. El plan se dividió en múltiples frentes. Primero, un sistema de identificación temprana. Capacitarían a miembros de cada comunidad para reconocer los primeros síntomas, crear una red de alerta que funcionara como un sistema inmunológico colectivo. Segundo, establecerían puntos de atención médica móviles. La geografía de la Sierra Madre Occidental era un desafío constante. Caminos serpenteantes, pueblos aislados, terrenos inhóspitos. La medicina debería llegar donde ningún hospital podía. Tercero, y quizás lo más importante, una campaña de educación sanitaria. No bastaba con curar, había que prevenir. Enseñar sobre higiene, sobre el cuidado del cuerpo, sobre cómo las pequeñas acciones podían convertirse en escudos contra la enfermedad. Los días siguientes fueron una maratón de preparación. Miguel y Elena trabajaban desde el amanecer hasta muy entrada la noche. Preparaban kits médicos, diseñaban materiales informativos, coordinaban con las autoridades locales. Una noche, mientras revisaban los últimos detalles, Elena encontró a Miguel pensativo, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. ¿En qué piensas?, preguntó. Miguel tardó en responder. En todos los que no llegaremos a tiempo, dijo finalmente. En cada historia detrás de cada número en estos informes. La vulnerabilidad de aquel momento reveló algo más que un desafío médico. Era una lucha contra un sistema que históricamente había ignorado a las comunidades más marginadas. Don Rafael llegó con noticias. Había hablado con los líderes de cada comunidad. No solo habían aceptado el plan, sino que estaban dispuestos a colaborar activamente. Cada comunidad designaría promotores de salud, personas que serían el primer frente de defensa. La movilización era impresionante. Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos unidos por un objetivo común, proteger a su gente. Los primeros días de intervención fueron intensos. Miguel y Elena viajaban incansablemente, estableciendo protocolos, tratando casos, educando. Cada comunidad tenía sus particularidades, sus desafíos únicos. En San Pedro, una pequeña comunidad rarámuri, tuvieron que adaptar completamente su estrategia. La desconfianza hacia la medicina occidental era profunda, producto de siglos de marginación. Aquí, Don Rafael fue fundamental, traduciendo no solo palabras, sino intenciones. En otra comunidad, descubrieron que la enfermedad se propagaba por las condiciones de hacinamiento, producto de la pobreza extrema. No era suficiente con medicar, había que abordar las causas estructurales. Cada día traía nuevos desafíos, cada noche una reflexión sobre lo logrado y lo que aún faltaba por hacer. La enfermedad no sería derrotada solo con medicamentos. Se necesitaba algo más: dignidad, respeto, comprensión. Y así, entre montañas y comunidades olvidadas, Miguel, Elena y Don Rafael libraban su batalla más importante. No contra un virus, sino contra el olvido mismo. La noche los encontraba exhaustos pero esperanzados. Sabían que cada vida salvada, cada persona educada, era una victoria contra un sistema que históricamente había ignorado a los más vulnerables. El desafío continuaba. Y ellos estaban listos. Revelaciones. El sobre era viejo, con bordes desgastados y un sello postal que hablaba de años de espera. Miguel lo sostenía entre sus manos, sintiendo el peso de lo no dicho, de los silencios familiares que por tanto tiempo lo habían perseguido. La luz de la lámpara de queroseno proyectaba sombras sobre la carta, como si la misma luz dudara en revelar sus secretos. Elena lo observaba desde una distancia respetuosa, comprendiendo que aquellos momentos de intimidad familiar no le pertenecían. Con movimientos lentos, casi rituales, Miguel rompió el sobre. El papel crujió, liberando décadas de historia contenida. La letra de su padre era firme,
aunque con un temblor que delataba la edad y, quizás, la emoción. Cada palabra parecía arrancarse desde lo más profundo de un corazón que había guardado silencio durante demasiado tiempo. Hijo mío, comenzaba la carta, ha llegado el momento de que conozcas la verdad que ha definido nuestro camino familiar sin que lo supieras. Miguel sintió un escalofrío. Las revelaciones familiares raramente son simples, y esta prometía ser particularmente compleja. Su padre le contaba sobre Javier, un hermano mayor que Miguel nunca conoció. Un joven brillante, con vocación médica, pero cuya vida había sido truncada por las mismas desigualdades que ahora Miguel combatía. Javier había nacido en una pequeña comunidad rural, en los márgenes de Jalisco, cuando la familia aún no había conseguido el estatus social que posteriormente obtendría. Sus padres, los abuelos de Miguel, eran personas de origen humilde que habían logrado que su hijo mayor estudiara medicina. Pero el sistema de salud de aquellos años era cruel e implacable. Javier, recién graduado, soñaba con llevar atención médica a las comunidades más remotas. Su pasión era idéntica a la de Miguel, como si el mismo fuego ardiera en generaciones diferentes. Un día, mientras realizaba una misión médica en una comunidad indígena, Javier se enfrentó a un brote de una enfermedad que hoy se conocería como fácilmente tratable. Sin embargo, en aquellos años, sin recursos, sin apoyo institucional, se convirtió en una sentencia de muerte. Javier contrajo la enfermedad mientras trataba a los pacientes. No había suficientes medicamentos, no había protección adecuada. Su compromiso fue su perdición. Murió a los 28 años, dejando un vacío que la familia intentó llenar con silencio y dolor. Tu madre nunca pudo superar la pérdida, escribía su padre. Decidimos guardar su memoria como un secreto, como si nombrarlo pudiera revivir el dolor. La carta revelaba más que una historia personal. Era un testimonio de las profundas desigualdades en el sistema de salud mexicano. Javier no había muerto por falta de conocimiento médico, sino por la ausencia de recursos en las comunidades más vulnerables. Miguel sintió que su vida cobraba un sentido más profundo. No era una decisión personal lo que lo había llevado a abandonar su próspera práctica urbana. Era un llamado de sangre, un legado familiar que finalmente encontraba su camino. Elena, que había escuchado en silencio, se acercó. No necesitó preguntar nada. Su mirada era suficiente para transmitir comprensión y apoyo. Ahora entiendo muchas cosas, murmuró Miguel. Los silencios de mi familia, la tensión en las reuniones familiares, las miradas que nunca comprendí. Su padre continuaba en la carta. Revelaba que había seguido el trabajo de Miguel desde la distancia, admirando en secreto su coraje, reconociendo en él el espíritu de Javier. No quería perderte como perdimos a tu tío, escribía. Pero ahora comprendo que no podía retenerte. Tu camino es el mismo que él soñó. La carta incluía además documentos antiguos, fotografías de Javier, algunos de sus diarios médicos, recortes de periódicos que documentaban su trabajo en comunidades marginadas. Cada documento era una pieza de un rompecabezas familiar que finalmente comenzaba a tomar forma. Miguel no era el primero de su familia en elegir este camino. Era la continuación de un legado de compromiso y servicio. Don Rafael, que había entrado silenciosamente, observaba la escena. Su sabiduría ancestral parecía resonar con aquella historia familiar. Las familias son como ríos, dijo finalmente. A veces sus corrientes se pierden, pero siempre encuentran su camino de vuelta al mar. Miguel comprendió que su viaje no era solo suyo. Llevaba consigo el espíritu de Javier, el dolor de sus padres, la esperanza de generaciones que habían soñado con un sistema de salud más justo. La carta terminaba con una frase que atravesó el corazón de Miguel: estoy orgulloso de ti, hijo. Finalmente, el sueño de Javier no murió, encontró en ti su camino. Esa noche, mientras la lámpara de queroseno seguía proyectando sombras, Miguel reflexionaba sobre el destino, sobre cómo las historias familiares se tejen en silencio, esperando el momento preciso para ser reveladas. Su compromiso con las comunidades marginadas ya no era solo una decisión personal. Era un tributo,
una misión familiar que atravesaba generaciones. El legado de Javier había encontrado su continuidad. Y Miguel estaba listo para honrarlo. El clímax. La tierra tembló con una furia ancestral, desgarrando el silencio de la Sierra Madre Occidental como si los antiguos dioses de la montaña hubieran decidido despertarse de su letargo milenario. El terremoto llegó sin advertencia, un rugido primordial que sacudió hasta los cimientos más profundos de la región. Miguel estaba revisando los suministros médicos cuando el primer temblor lo sorprendió. Los frascos de medicamentos comenzaron a bailar sobre los estantes, cayendo y haciendo un estruendo metálico que se mezclaba con el sonido de la tierra desgarrándose. Elena gritó, mientras intentaba mantener el equilibrio. La primera ola sísmica duró lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron apenas 47 segundos. Segundos que cambiarían para siempre el destino de decenas de comunidades. Cuando la tierra se detuvo, el silencio fue aún más aterrador que el temblor mismo. Un silencio denso, preñado de dolor y destrucción. Don Rafael fue el primero en hablar. Su voz, normalmente serena, sonaba quebrada. Es como si la montaña misma hubiera decidido castigarnos, dijo. La comunicación fue el primer obstáculo. Las torres de telefonía habían caído, los caminos estaban bloqueados por enormes rocas y deslizamientos de tierra. Estaban completamente aislados, convertidos en la única esperanza para decenas de comunidades. Miguel comenzó a organizar inmediatamente. Su mente trabajaba con la precisión de un cirujano, dividiendo el caos en problemas concretos y soluciones posibles. Necesitamos establecer un centro de operaciones de emergencia, dijo a Elena. Vamos a necesitar todos nuestros recursos. La logística era compleja. Tenían un vehículo todoterreno, suministros médicos limitados, y la responsabilidad de atender a comunidades dispersas en una zona montañosa de difícil acceso. Don Rafael se convirtió en el nexo crucial. Su conocimiento de los caminos ancestrales, de senderos ocultos entre las montañas, sería la clave para llegar donde nadie más podría. Las primeras horas fueron una carrera contra el tiempo. Identificaron las comunidades más vulnerables, priorizando los asentamientos más alejados, aquellos que inevitablemente serían los últimos en recibir ayuda oficial. Elena coordinaba las comunicaciones con una radio de emergencia. Cada mensaje era un fragmento de esperanza en medio del caos. Familias completas esperaban noticias, comunidades enteras pendían de un hilo. Los heridos comenzaron a llegar. No en ambulancias, sino transportados en carretas, en espaldas de familiares, en imprevads stretchers hechos con mantas y palos. Cada paciente traía consigo una historia de supervivencia. Un niño con una pierna fracturada. Una anciana con heridas múltiples. Un grupo de jóvenes atrapados bajo los escombros de lo que una vez fue su escuela. Cada uno representaba un desafío médico y humano. Miguel trabajaba sin descanso. Sus manos, que tantas veces habían salvado vidas en condiciones difíciles, ahora se enfrentaban a su mayor prueba. No solo era un médico, era el único recurso médico para decenas de kilómetros a la redonda. Las cirugías se realizaban en condiciones precarias. Una pequeña clínica de campaña se convirtió en el centro neurálgico de la supervivencia. Esterilizaban instrumentos con alcohol, improvisaban vendajes, utilizaban cada recurso con la precisión de un cirujano de guerra. Don Rafael no solo traducía. Coordinaba los rescates, utilizando su red de contactos en las comunidades indígenas. Conocía cada sendero, cada refugio, cada punto vulnerable. Aquí, señalaba en los mapas, hay una comunidad rarámuri que necesita ayuda urgente. Y aquí, los agricultores de la zona alta están completamente aislados. La geografía se convirtió en su mayor enemigo y su única aliada. Las mismas montañas que habían protegido a estas comunidades durante siglos ahora representaban un desafío para los rescates. Elena descubrió que más allá de sus habilidades médicas, su verdadera fortaleza estaba en mantener la esperanza. Consolaba a niños traumatizados, sostenía la mano de ancianos heridos, traducía no solo palabras, sino emociones.
Los días pasaron como un bler interminable de dolor, esfuerzo y supervivencia. Dormían por turnos, cuando el agotamiento los vencía. Comían lo mínimo, bebían café negro para mantenerse despiertos. Un momento de crisis llegó cuando un grupo de rescate informó sobre una comunidad completamente sepultada por un deslizamiento de tierra. Necesitarían equipo especializado, pero no había tiempo de esperar. Miguel tomó una decisión que marcaría para siempre su vida profesional y personal. Organizarían un rescate manual, utilizando cada recurso disponible. Trabajaron durante 36 horas continuas. Excavando con palas, con las manos, utilizando cuerdas para estabilizar zonas de riesgo. La comunidad completa se involucró en el rescate. Cuando rescataron al último superviviente, un niño de apenas 6 años, fue como si toda la montaña hubiera liberado un suspiro de alivio. No todo fueron éxitos. Perdieron pacientes. Cada pérdida era una herida en el alma de todo el equipo. Pero también salvaron decenas de vidas que de otra manera se habrían perdido. El terremoto había sido más que un desastre natural. Había sido una prueba de resiliencia, de humanidad, de compromiso. Cuando las primeras unidades de emergencia gubernamentales comenzaron a llegar, Miguel, Elena y don Rafael ya habían transformado el desastre en un testimonio de esperanza. No eran héroes. Eran simplemente personas comprometidas con la vida, con la comunidad, con un ideal más grande que ellos mismos. La montaña había rugido. Pero la humanidad había rugido aún más fuerte. Y en medio del caos, habían encontrado su verdadero propósito. Nuevos horizontes. Las secuelas del terremoto habían dejado una marca indeleble en la Sierra Madre Occidental. Las comunidades que Miguel, Elena y don Rafael habían ayudado a sobrevivir ahora miraban hacia un futuro de reconstrucción y esperanza. El paisaje, antes devastado, comenzaba a mostrar los primeros signos de recuperación, como una metáfora de la resiliencia humana. Miguel contemplaba desde la ventana de su pequeña oficina móvil los cambios que habían ocurrido en las últimas semanas. La camioneta, que una vez fuera su principal herramienta de trabajo, ahora era el centro de operaciones de un proyecto que había crecido más allá de sus expectativas iniciales. La Fundación Caminos de Salud, nombre que habían elegido para su organización, se había convertido en un referente de atención médica comunitaria. No era ya un simple equipo médico itinerante, sino una red de apoyo que conectaba recursos, conocimientos y esperanza. Elena entró con un fajo de documentos, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y satisfacción. Los informes de impacto están listos, dijo, dejando los papeles sobre el escritorio. Hemos logrado algo increíble, Miguel. Efectivamente, los números hablaban por sí mismos. En los últimos meses, habían establecido 3 clínicas móviles permanentes. Capacitado a 47 promotores de salud locales. Reducido la mortalidad infantil en un 35% en las comunidades atendidas. Implementado programas de nutrición y educación en salud. Construido sistemas de agua potable en 5 comunidades. Pero para Miguel, los números eran solo una parte de la historia. Cada estadística representaba una vida, una familia, una comunidad entera. Recordó el día en que su padre lo visitó, semanas atrás. El encuentro había sido tenso al principio, cargado de años de incomprensión. El reconocido cirujano urbano había llegado con su típica bata blanca, observando con una mezcla de escepticismo y curiosidad el trabajo de su hijo. Nunca creí que esto fuera posible, había dicho su padre, observando un mapa donde estaban marcadas todas las comunidades atendidas. Pensé que estabas desperdiciando tu talento, pero ahora veo que lo estabas encontrando. La carta que Miguel había recibido semanas atrás, revelando la historia de su tío perdido, había sido el punto de inflexión. Comprendió que su vocación no era una ruptura con su familia, sino una continuación de un legado de compasión y servicio. Don Rafael, sentado en una silla cercana, tejía un zarape tradicional mientras escuchaba una conversación entre Miguel y Elena. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la conexión cultural en su trabajo.
la medicina no es solo curar enfermedades, solía decir don Rafael. Es tender puentes entre mundos diferentes, es escuchar tanto como sanar. Elena había desarrollado un programa de capacitación para jóvenes de las comunidades, formándolos como promotores de salud. Cada uno de ellos aprendía no solo técnicas médicas básicas, sino también a respetar y valorar las tradiciones locales. Un proyecto particularmente innovador había sido la creación de un centro de telemedicina. Utilizando tecnología satelital, habían logrado conectar las comunidades más remotas con especialistas en hospitales urbanos. Diagnósticos complejos que antes requerían viajes de días ahora podían resolverse en cuestión de horas. El impacto iba más allá de lo médico. Habían comenzado a trabajar con autoridades locales para abordar problemas estructurales, mejora de infraestructura, sistemas de agua potable, programas de educación nutricional. Un día, mientras revisaban los planes para una nueva clínica, Miguel recibió una llamada que cambiaría todo. Era de la Secretaría de Salud, interesados en replicar su modelo en otras regiones del país. Queremos que nos ayuden a diseñar un programa nacional de atención médica rural, le dijeron. Elena no podía creerlo. ¿Ves? Estamos transformando el sistema, le dijo a Miguel, su entusiasmo era contagioso. Pero no todo era celebración. Seguían enfrentando desafíos enormes. La falta de recursos, la dispersión geográfica, los obstáculos burocráticos. Cada avance venía acompañado de nuevos retos. El terremoto había dejado cicatrices profundas, no solo en el terreno, sino en el espíritu de las comunidades. Miguel lo comprendía mejor que nadie. Cada día era una batalla contra el olvido, contra la marginación histórica. Una tarde, mientras realizaban una jornada médica en una comunidad remota, un anciano se acercó a Miguel. Sus ojos, nublados por los años, brillaban con una sabiduría antigua. Ustedes no solo traen medicinas, le dijo. Traen esperanza. Y eso es más poderoso que cualquier tratamiento. Esas palabras resonarían en Miguel durante mucho tiempo. Comprendió que su misión iba más allá de curar enfermedades. Se trataba de restaurar la dignidad, de reconectar comunidades con el sistema de salud, de construir puentes de comprensión. La fundación seguía creciendo. Pronto necesitarían más personal, más recursos. Pero no les preocupaba. Habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de transformar vidas. Elena miraba hacia el futuro con determinación. Don Rafael seguía siendo el guardián de la sabiduría tradicional. Y Miguel, el médico que alguna vez fue considerado un rebelde, ahora era visto como un líder innovador. Un nuevo capítulo comenzaba. Un capítulo de esperanza, de sanación, de conexión. Un capítulo que prometía llevar salud, dignidad y oportunidades a los rincones más olvidados de México. La camioneta seguía siendo el símbolo de su viaje. No ya un simple vehículo, sino el emblema de una revolución silenciosa que recorría los caminos de la sierra, sembrando salud, conocimiento y esperanza. Fin.